Bueno, estamos para iniciar hoy un proceso, que es el de sostener un tipo de programación de comentarios librescos, para llamarlos de alguna manera. O sea, lo que pasa cuando una persona se dedica a los libros, qué encuentra en los libros y cómo la mente va desarrollando una cantidad de asociaciones felices que terminan convirtiéndose en la guía para luego poder reproducir eso en forma de programa, o sea, de una gramé anticipada que nos ayude a comprender las evoluciones que tiene en la mente de una persona, de un profesor universitario, por llamarlo así, el mundo de los libros, entendido como la enorme cantidad de conexiones posibles que están siempre esperando que nosotros hablemos por ellas, ¿verdad? Somos los únicos habilitados que tenemos el lenguaje. De lo contrario, no sabríamos cómo sería la ficción de que los libros hablaran entre ellos. Los únicos que sirven para ese efecto somos de todas maneras los humanos, que nos podemos inventar que somos los intermediarios de la forma como los libros hablan entre ellos. Entonces este programa no hemos todavía puesto un nombre, podría llamarse La Cueva del Ogro. En cierto sentido, el ogro es el ogro es como la persona que decide aislarse, ¿verdad? Es el rey de la feura, ¿verdad? El ogro es tan feo que se margina de la vida social. Puede ser que sea muy feo físicamente, o también puede ser que sea una disculpa para no tener que estar en sociedad, sobre todo cuando la sociedad se banaliza y se vuelve tan tremendamente falta de interés. Cuando la trivialidad ya no es el trivium, no es el principio de las ciencias en la Edad Media, sino que es la pura trivialidad, el no tener camino propio y poder coger cualquier vía. El ogro sería el monstruo, pero también en el buen sentido. El monstruo es lo que se muestra también, o sea, lo que se puede mostrar. El monstruo es mostrable también, es un collage, es un pegado. Evidentemente el monstruo es un pegado. Así lo fue en la antigüedad. De todas maneras, pues la esfinge ya sabemos lo que era. Tenía cara de mujer, tenía cuerpo de león y tenía alas de hipogrifo o de águila. Y en ese caso pues era todas las cosas al tiempo. Hipogrifo ya en sí mismo también es un animal complejo de la mitología. De tal manera que todo lo que es monstruo es un poquito pegado. Entonces la idea es pegar y pegar maravillas que se nos vayan ocurriendo. Y esto puede servir como una matriz. En una conversación hicimos una primera aproximación cuando comprendimos que vivíamos en una Bogotá, que era una ciudad que comenzaba por B larga, que Berlín era otra, que Beirut era otra, que Borges era un escritor muy usado en América Latina y muy sentido por el mundo entero, que Benjamin era el filósofo del desarrollo urbano en el siglo XIX en París y alcanzó a vivir hasta 1940, que se suicidó en septiembre, en Port Bou. Bou también quiere decir bueno o bello, Bou, es una palabra catalana. Entonces todo como que la B larga se nos había convertido en el eje o la matriz de conversación, ¿no? Por lo que Berlín fue la ciudad más sufrida de Europa, sin ninguna duda. No solo porque ahí se incubó el delirio más maléfico de la humanidad, sino porque luego tuvieron que pedirle a la humanidad perdón desde ahí, y también creer en el progreso, creer en el desarrollo, divididos por las fuerzas, por las potencias, y luego vueltos a unir en el 90, 40 años divididos, 37 años, algo así. Bueno, entonces, de esa doble condición de Berlín sale como una matriz de pensamiento. A mí me gusta mucho Berlín. Las anécdotas de Berlín, de mi paso por Berlín, me llenan de satisfacción. Yo no sé alemán y en el Tiergarten tomé el metro para ir hacia la propia ciudad de Berlín, o sea, digamos hacia el centro, donde me iba a quedar a dormir. Y en el metro encontré una muchacha de 19 años, corpulenta, con una chaqueta sucia, con unos pantalones raídos, con una cámara fotográfica, y al metro se subió un hombre con pocos dientes, con muchos huecos, con muchos negros en la boca, y era el tío de ella, que no se veían desde la separación. O sea, hacía 10 años no se veían,
estaban viviendo en la misma ciudad y no se veían, y se vieron en mi presencia. Fui testigo del encuentro de un tío que persistía en vivir en Berlín, pues en la antigua Berlín Oriental, y al mismo tiempo ella, que era una chica que discutía su rol, un poco una chica que encarna las objeciones que hizo Günter Grass para por qué Berlín no debía unirse aún, en la medida en que eso significaba que se iban a tragar las cosas buenas que también había en Berlín Oriental, cosas que quedaron perdidas para siempre y que películas como La vida de los otros y como todo este mundo de criticar la Stasi, ¿no?, nos hacen creer que fue una gran ganancia la unificación. Sí, lo fue, pero hay gente como esa niña para la que eso está todavía en duda. Entonces la niña y el tío hablaban en alemán, yo no entendía nada, pero entendía absolutamente todo, al punto de que todavía hoy no sé si yo me inventé esa historia de que eran un tío y una sobrina, aunque estoy completamente convencido de que sí lo eran. Pero me falta lo más importante, ella era grafitera. Cuando se volteó un poquito su cuerpo, entonces apareció el morral, y en el morral estaban todos los sprays de su condición de grafitera. Era una combatiente urbana, una resistente en Berlín, que me produjo una impresión extraordinaria de placer, de gusto, de cosmopolitismo contemporáneo, cosmopolitismo de la resistencia. No ese cosmopolitismo vano del turismo de dinero, de las 5 estrellas, sino un verdadero cosmopolitismo de grafiteros, de estencileros. Entonces va un homenaje a Berlín para comenzar esta serie, hablando de ese Berlín del 2000, el Berlín mío del año 2000, que luego vamos a convertir en otros homenajes, tratando de hacerle un programa a Kurt Weill y a todo ese mundo de la música que acompañaba las óperas y las distracciones dramatúrgicas del otro BB, o sea, de Bertolt Brecht. Estamos tocando un tema que yo pensaba, incluso estaba como proponiendo, que podría ser el tema para una primera conversación, digamos, hoy, ya aquí. ¿Qué pasa, queridos oyentes, si en vez de hablar del muro, hablamos de la isla, para luego poder hablar del muro? ¿Verdad? Tenemos que la isla es exactamente ese tipo de concepto, guión, metáfora, guión, realidad geográfica, en donde ya no es posible distinguir entre el concepto y la empiria, ¿verdad? Digamos, la Gran Bretaña es una isla, ¿verdad? Es la isla imperio. Cuba es una islita y por lo tanto también es un imperieíto. Y Australia es un continente isla, es la más grande, ya no alcanza a ser una isla, pero es un continente isla en la medida en que está rodeado de agua por todas partes. De alguna manera los otros continentes tienen ligeras funciones de puentecitos, ¿sí? El estrecho de Bering, el estrecho de Magallanes, el África continental con sus enormes posibilidades de comunicarse, pues África está comunicada por el Sahara, por Arabia, está comunicada por Oriente Medio, por Cercano Oriente, de tal manera que las islas son lo otro de lo mismo, y una isla es lo que pensaba Orwell, es lo que pensaba Aldous Huxley, es lo que pensaba Wells. O sea que los utopistas piensan en islas, lo había pensado Campanella, lo había pensado todo el mundo de los utopistas, Tomás Moro. Entonces estamos ante un mundo de islas, istmos, que es el mundo que más nos interesa en este momento, porque es el mundo que de alguna manera le sucedió a un señor, y entramos en materia. Hay un señor que se llama Alexander Selkirk. El señor Alexander Selkirk, queridos oyentes, sí fue náufrago de una embarcación un poco tumultuosa, un poco tenebrosa, un poco vacilante en el mar de Inglaterra, en los mares lejanos de Inglaterra. Y ese señor Alexander Selkirk vivió en una isla solito y salió a la sociedad a contar su aventura cuando un barco lo rescató. Daniel Defoe, el inventor del periodismo,
el más grande escritor con su diario del año de la peste, que se convertirá, según García Márquez, en el primer reporte periodístico que se hizo en Occidente. Daniel Defoe oye a Alexander Selkirk y se inventa a Robinson Crusoe. Esto significa que para Daniel Defoe, escribir sobre un hombre solitario en una isla es la mayor metáfora de lo que va a significar el encuentro problemático y estresado, llamémoslo así, o sea, nervioso, angustioso, donde está sometido el hombre a la mayor cantidad de angustia, entre la individualidad, la sociedad y la soberanía. Si yo estoy solo, soy soberano de mí mismo, pero ¿de qué me sirve? ¿Verdad? Ese es el punto en donde nace la sociedad capitalista. Es decir, de alguna manera, la sociedad capitalista no nace en el deseo de cálculo, sino en la diferenciación del individuo frente a la sociedad. You talking to me? You talking to me? You talking to me? Who the hell else are you talking? You talking to me? Para usar la palabra diferenciación, que es un concepto ya filosófico de la sociología de Niklas Luhmann, ¿verdad? Entonces, para Luhmann, la diferenciación hace la sociedad. Y la primera diferenciación que tiene éxito, de la que vivimos hoy todos nosotros, pues es la diferenciación del individuo y el capital, ¿verdad? Entonces eso es una cosa que nace, tiene un nacimiento, tiene una fecha, no es una cosa que haya nacido en el aire, sino que en consonancia con esta soledad de Alexander Selkirk se inicia el proceso de la búsqueda o del encuentro o de la huida de la isla. Busco la isla como el Ulises, encuentro la isla como Ulises, o huyo de la isla como Alexander Selkirk, como Robinson Crusoe, o como todos nosotros que tratamos de romper la soledad insular a la que estamos habituados, en la soledad de la caverna, en nuestra cueva de ogro, para luego salir al mundo sin saber qué vamos a encontrar, la aventura de salir al mundo. Entonces, en todos esos mundos prevalece el concepto de isla. ¿Y qué es lo que pasa con Borges? Borges es el primero que toca el tema de unir a Homero con Dante a través del concepto de isla. Oyentes, voy a leerles un fragmento de Borges. Espero que lo comprendan, y si no, tenemos toda la vida para entenderlo lentamente. Está hablando Borges del Dante y de la Divina Comedia, y nos quiere medir la tragedia que hay en el episodio en el cual Dante siente que es Ulises otra vez, que Ulises está buscando a Ítaca de la misma manera como Dante va a buscar en los dos conos, el cono superior que conduce hacia las estrellas y el inferior que conduce hacia el infierno, está dándole presencia global, globo, esfera, está dando esfericidad al mundo. Dice Borges, Dante sintió que Ulises de algún modo era él. No sé si lo sintió de un modo consciente, y poco importa. En algún terceto de la comedia dice que a nadie le está permitido saber cuáles son los juicios de la providencia. No podemos adelantarnos a los juicios de la providencia. Nadie puede saber quién será condenado y quién será salvado. Pero él, Dante, había osado adelantarse por modo poético a ese juicio. Nos muestra condenados y nos muestra elegidos. Tenía que saber que al hacer eso corría peligro. No podía ignorar que estaba anticipándose a la
indescifrable providencia de Dios. Por eso, el personaje de Ulises tiene la fuerza que tiene, porque Ulises es un espejo de Dante, porque Dante sintió que acaso él merecería ese castigo. Es verdad que él había escrito el poema, pero por sí o por no, estaba infringiendo las misteriosas leyes de la noche, de Dios, de la divinidad. Este es un párrafo, ¿verdad?, de una de las 7 conferencias que dio Jorge Luis Borges, que se llaman 7 noches. De eso vamos a hablar en la prolongación de estas conferencias, mostrando qué es el concepto de isla, qué recorre la isla desde Robinson Crusoe, pasando por el Ulises, pasando por Dante, hasta llegar a la filosofía contemporánea, y cuál es la diferenciación del individuo isla en el mundo de hoy. Oyentes, muchas gracias. Este ha sido su primer programa.